¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a El motivo es el poema. Bueno, el otro día estábamos en casa leyendo con Melissa Grosso La Galla Ciencia de uno de los más grandes filósofos y poetas de la historia, el señor Friedrich Nietzsche. Melissa Grosso, para quien no la conoce, es psicóloga social, por lo cual no sé qué pasaje le resonó a Freud. Y luego, inmediatamente, se nos vino a la memoria Schopenhauer, ¿no? Influencia directa de Freud y de Nietzsche. La realidad no es más que una construcción de palabras. La poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. Entonces, nada, pensé hacer un video charlando un poquito sobre la filosofía de Schopenhauer y quizás cerrando con un extracto de La Galla Ciencia, un libro publicado por Nietzsche, hermosísimo, en 1886. Un fragmento que se llama La locura de los contemplativos, que está ahí en La Galla Ciencia o en la Ciencia Jovial. Pero bueno, vamos a empezar por Schopenhauer. Pero para empezar por Schopenhauer quizás deberíamos recurrir primero a Kant, a Immanuel Kant. Eh, Justo al día siguiente de este episodio que estábamos leyendo con Nietzsche, con Melissa Grosso a Nietzsche en realidad, eh, al día siguiente vi un video en donde le proponen a Ernesto Castro en un programa, Ernesto Castro, filósofo y youtuber español, ordenar a 20, 30 filósofos eh, de la historia, según él entienda cuáles son los más grosos de la historia y cuáles los menos grosos. Habían 5 categorías, ¿no? Y, y dijo de Schopenhauer, Ernesto Castro, que Schopenhauer es Kant para tontos, lo cual me parece muy divertido. Y bueno, y también podemos contar que arriba de todo, en los filósofos más grosos de los 30 que había ahí, Ernesto Castro colocó a Kant, a Hegel, a Platón y a Aristóteles, ¿no? Pero en el segundo escalón de los 5 que había, colocó a Schopenhauer. Bueno, datito de color para hablar sobre Schopenhauer. Pero primero entonces Kant. En Kant coexisten... ¿Qué pasó con la tele? En Kant coexisten lo nouménico y lo fenoménico, ¿no? Bueno, vamos a ponerle pausa a la tele. En Kant, la realidad podemos decir que está dividida en dos, para decirlo mal y pronto. La realidad en sí y la realidad para sí. La realidad en sí es el noúmeno, que para Kant es la realidad pura, la realidad que el hombre no puede conocer. El sujeto cognoscente de Kant solamente conoce la realidad para sí, que es la realidad en donde el hombre ha impuesto categorías, la ha ordenado y esa es la única que puede conocer. Lo que está detrás de la realidad para sí, es decir, el noúmeno, para Kant es inaccesible al ser humano. La realidad en sí no se puede conocer. Schopenhauer toma esta fórmula y también en su filosofía van a coexistir dos realidades, ¿no? En la obra máxima de Schopenhauer, que es El mundo como voluntad y representación, lo que Schopenhauer va a decir es que existen o coexisten dos realidades. Una, eh, la que Kant llama noúmeno o la realidad en sí, Schopenhauer va a decir que le va a denominar voluntad. El noúmeno podemos decir que equivale en Schopenhauer a voluntad. Y lo fenoménico, la realidad para sí, la realidad que sí conoce el hombre de Kant, en esa mucho no va a disentir Schopenhauer, le va a llamar representación, ¿no? O sea, la construcción simbólica
que el hombre hace de la realidad. Qué berenjenal de conceptos, de palabras, de ideas, ¿no? Pero bueno, tanto en Kant como en Schopenhauer podemos decir que coexisten dos realidades. La realidad en sí y la realidad para sí. La realidad en sí, Kant la llama noúmeno y dice que es incognoscible, inaccesible, que el ser humano no la puede conocer. Pero Schopenhauer afirma conocer lo que hay en la realidad en sí. Y por eso le pone el nombre de voluntad. Y aquí vale hacer una aclaración interesante que tiene que ver con el deseo. Porque Schopenhauer es el primer filósofo occidental que incorpora en su filosofía elementos de filosofías orientales como el budismo. El deseo es un concepto clave en el budismo, ¿no? Como sabemos, es la fuente de dolor, por eso para Schopenhauer también vivir es sinónimo de sufrimiento. Bueno, Schopenhauer, influido por el budismo, va a decir que en la realidad en sí, aquella que Schopenhauer llama voluntad, lo que hay es irracionalidad pura, justo al mismo tiempo coincidiendo, ¿no? Temporalmente con Hegel, ¿no? Donde todo lo opuesto. Hegel es el filósofo de la racionalidad, ¿no? La realidad para Hegel va tomando dialécticamente la forma de la realidad va tomando dialécticamente la forma de la racionalidad en Hegel. En el mismo tiempo, Schopenhauer entendía que la realidad en sí es un espacio existente irracional, caótico, caos, con una característica fundamental que es un caos irracional que está regida por un principio rector que es el siguiente: un caos irracional que necesita persistir en la existencia. Ese es el principio rector que hay en la realidad en sí, en la realidad pura de Schopenhauer. Schopenhauer dice: lo único que prima en la realidad en sí, que es un caos irracional, es la necesidad de persistir en la existencia, de seguir siendo y también de agrandarse. Existir y aumentar el volumen de existencia y permanecer. Toda la realidad, según Schopenhauer, está atravesada por ese principio, ¿no? Que tiene que ver también con lo que Spinoza llamaba conatus. Pueden ver, ahí tenemos un videíto que se llama Spinoza para el pueblo, que bueno, está en este canal de YouTube, en El motivo es el poema. Bien, bueno, ¿en qué estábamos? Decíamos que Schopenhauer es coetáneo de Hegel, dos filósofos alemanes que eran profesores de universidad y que eran contemporáneos. Y hay una anécdota muy famosa porque Hegel era la autoridad máxima de la filosofía alemana y europea, podemos decir. Hay una anécdota muy divertida para que entiendan un poco a Schopenhauer, que es que Hegel y Schopenhauer pusieron sus clases al mismo tiempo en la misma universidad, y el auditorio de Hegel estaba repleto y a la clase de Schopenhauer iban 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, un filósofo que siempre vivió a la sombra de Hegel, que es justamente lo opuesto en el pensamiento, ¿no? Como decíamos, para Hegel la realidad es racional, para Schopenhauer es irracional. Bueno,
de Schopenhauer, Freud va a tomar la cuestión del deseo, ¿no? Clave en el psicoanálisis. Y Schopenhauer también influyó a Nietzsche. Entonces, para hacer un resumen así como rapidinho, Schopenhauer entiende que la realidad, como pensaba Kant, la podemos dividir en dos, ¿no? La realidad en sí, que para Schopenhauer es un caos irracional, donde el principio rector es persistir en la existencia, o sea, no dejar de existir, permanecer en la existencia y aumentar el volumen de la existencia, mientras que la realidad para sí es la construcción simbólica que el ser humano hace de la realidad para ordenarla y para poder, a fin de cuentas, permanecer en la existencia también, ¿no? Porque el ser humano también está atravesado por esa realidad en sí, como toda la naturaleza. Toda la naturaleza, para Schopenhauer, está atravesada por este principio rector, que es el deseo de sobrevivir, el deseo de permanecer, el deseo de seguir existiendo, el deseo de aumentar nuestro volumen de existencia. El hombre, para Schopenhauer, le da un orden a este desorden irracional, que es la realidad en sí schopenhaueriana, a través del lenguaje, de la conciencia, del logos, ordena lo irracional, que es lo real para Schopenhauer. ¿Qué más podemos decir de Schopenhauer? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y no sé si podemos, y si da como para cerrar con lo que en realidad estábamos leyendo con Melissa Grosso, que es La ciencia jovial o la Gaia Ciencia, este libro de Nietzsche de 1886, que es un libro de aforismos que están muy buenos, muy profundos, y en donde se ven algunas de las principales ideas del gran poeta y filósofo, pensador, literato, el señor Federico Nietzsche. No sé si ya decirse mucho del tema, pero bueno, lo leemos como para terminar, ya fue, lo leemos. Dice lo siguiente. Se llama, este texto, que está dentro de la Gaia Ciencia, se llama La locura de los contemplativos. Y dice lo siguiente. Vamos a ver si lo leemos de un saque o vamos a ver si vamos parando o no. Veremos. Dice: los hombres superiores, ya arranca así, ¿no? Y ya obviamente imposible no recordar el concepto nietzscheano de superhombre o suprahombre, ¿no? Que es uno de sus ideas más, es una de sus ideas más conocidas, ¿no? Pero bueno, dice lo siguiente, este texto nietzscheano. Los hombres superiores se diferencian de los más bajos en que ellos ven y escuchan indeciblemente más, y ven y escuchan pensando. Y precisamente esto diferencia al hombre del animal y a los animales superiores de los inferiores. El mundo llegará a ser siempre más pleno para aquel que crece hacia las alturas de la humanidad. Siempre se arrojarán hacia él más anzuelos del interés. La cantidad de sus estímulos está constantemente creciendo, así como la cantidad de sus tipos de placer y desplacer. El hombre superior siempre será a la vez más feliz y más infeliz. Bueno, voy a hacer una pausita pequeña, ¿no? Acá vemos un poco de la influencia schopenhaueriana sobre Nietzsche, porque
Cuando uno se pone a leer a Schopenhauer encuentra mucho de cómo el ser humano no escapa de la naturaleza, ¿no? Cómo el ser humano, por tener conciencia, no significa que pueda escindirse de los principios que rigen la naturaleza, como por ejemplo, diría Schopenhauer, el deseo de permanecer en la existencia, ¿no? Y de agrandar su volumen de existencia. Como que el ser humano también tiene un componente que es la naturaleza, lo biológico del ser humano, que después termina en el ser humano siempre operando en el ser humano, por más que el ser humano lo quiera ordenar con palabras, siempre va a estar ahí la naturaleza llevando al ser humano de las orejas. Por más que el ser humano le meta toda la conciencia y todo el logos que pueda y quiera. Y la filosofía de Schopenhauer siempre se la caracteriza como pesimismo filosófico, ¿no? Por esto de que vivir es sufrir, ¿no? Para Schopenhauer esa es una de las fórmulas de Schopenhauer. Y tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque en el budismo hay una forma de eliminar el deseo, ¿no? Hay todo un camino para eliminar el deseo. Para Schopenhauer el deseo es algo que está siempre y que no se puede eliminar. Entonces siempre hay sufrimiento. Vivir es sufrimiento en Schopenhauer. Bueno, acá Nietzsche dice, el hombre superior siempre será a la vez más feliz y más infeliz. Vamos a ver por qué lo dice. Pero junto a ello permanece un delirio, como su continuo acompañante. Este parágrafo se llama La locura de los contemplativos. Pero junto a ello permanece un delirio como su continuo acompañante. Él piensa que está situado como espectador y oyente ante el gran espectáculo y juego de sonidos que es la vida. Él llama contemplativa a su naturaleza y, al hacerlo, pasa por alto que él mismo es también el genuino poeta y el poeta continuo de la vida, que él, sin duda, se diferencia bastante del actor de este drama, el así llamado hombre que actúa, pero aún más de un simple observador e invitado al festival que está ante el escenario. Lo que está diciendo acá Nietzsche me parece que se puede interpretar desde el superhombre o el suprahombre, ¿no? Está diferenciando, como dice acá bien el texto, los hombres superiores de los inferiores. Dice, los hombres superiores son los que escuchan y ven indeciblemente más y los que escuchan y ven pensando. En tanto que los hombres inferiores simplemente actúan. Los hombres superiores son los poetas continuos de la vida, son los que crean la realidad, ¿no? Para Nietzsche, la realidad es una ficción que se hereda de generación en generación. Y acá va a coincidir con Schopenhauer, ¿no? O sea, la realidad para sí de Schopenhauer, lo que Schopenhauer llamaba representación, la realidad que se representa, ¿no? El ser humano para ordenar el mundo. Bueno, Nietzsche acá poéticamente habla de un escenario en donde se representa la realidad y diferencia a los hombres superiores de los inferiores, en tanto que los superiores son los que crean este drama que se sitúa en el escenario, mientras que los inferiores son los meros actores, los hombres que actúan. Bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Y miren qué lindo esto, ¿no? Que se da como coincide la taza con el escudo de Cambaceres. Cambaceres es un equipo de Argentina de fútbol
el equipo con más aguante de Argentina, por lo menos. Bueno, vamos a seguir entonces. Dice, refiriéndose Nietzsche entonces al hombre superior. A él, en tanto poeta, ciertamente le es propia la vis contemplativa, o sea, fuerza contemplativa, y el volver la mirada hacia su obra, pero a la vez, y antes que nada, también la vis creativa, o sea, fuerza creadora, de la que carece el hombre que actúa, a pesar de cuanto pueda decir la apariencia y la creencia de todo el mundo. Ya estamos 2/3 de este texto que se llama La locura de los contemplativos, situado en la Galla Ciencia de Nietzsche. Falta 1/3, ya termina. Mirá que bien acá, como... es buenísimo. Como Nietzsche, o por lo menos este narrador, esta voz lírica, como quieran llamarlo, la entidad que está hablando en este texto, cómo se sitúa también del lado de los hombres superiores. Escuchen, dice, sigo, nosotros, los pensantes sintientes, somos los que real y continuamente hacemos algo que aún no está allí. El eterno mundo entero que crece en apreciaciones, colores, acentos, perspectivas, escalas, afirmaciones y negaciones. Este poema inventado por nosotros será aprendido, ejercitado continuamente por los así llamados hombres prácticos, nuestros actores, como hemos dicho, y traducido en carne y realidad, incluso en cotidianidad. Tremendo poeta Nietzsche, ¿no? Y acá esto de que la realidad no es más que un poema inventado por los hombres superiores, ¿no? Una ficción que se hereda de generación en generación, ¿no? Que es cambiada con el paso del tiempo, pero por los hombres superiores. Bueno, sigue. El texto ya está terminando. Bueno, pero qué lindo cómo termina esa frase, ¿no? Este poema inventado por nosotros y traducido en carne y realidad, incluso en cotidianidad. Todo cuanto tiene valor en el mundo actual no lo tiene en sí mismo, de acuerdo a su naturaleza. La naturaleza siempre carece de valor, sino que alguna vez se le ha dado, regalado un valor, y nosotros fuimos los que dimos e hicimos regalos. Nosotros somos los primeros en haber creado el mundo que algo importa a los hombres. Ahí está otra vez esta diferenciación que podemos inferir que le ha quedado a Nietzsche de leer a Schopenhauer. Esto de la realidad en sí, que Nietzsche dice la realidad en sí no tiene valor, es simple naturaleza, y la realidad para sí, que es lo que realmente importa, dice acá Nietzsche, lo que Schopenhauer llama la representación, el mundo como representación, la realidad para sí, y el mundo como voluntad, la realidad en sí, que para Nietzsche dice es simple naturaleza, no tiene valor. Qué belleza esto, ¿no? Bueno. Y lo último que dice Nietzsche. Pero, aparece un pero. Dice, pero precisamente nos falta este saber. Y cuando alguna vez lo atrapamos en un instante, lo hemos vuelto a olvidar en el siguiente. Desconocemos nuestra mejor fuerza y nosotros
los contemplativos nos apreciamos en un grado por debajo de nosotros. No somos ni tan orgullosos ni tan felices como podríamos serlo. Así termina La locura de los templativos, este pequeño texto de Nietzsche en La Galla Ciencia, libro hermosísimo que te vuela la cabeza, publicado por Nietzsche en 1886. 100 años de que Maradona le haga ese golazo a los ingleses, 100 años antes de que muriese Borges, que, dicho sea de paso, intentó aprender alemán. ¿Para qué? Para poder leer a Schopenhauer en su idioma, sin necesidad de los intermediarios que son los traductores. Bueno, un poco de Nietzsche y de Schopenhauer. Pienso que el video se puede llamar De Nietzsche a Schopenhauer, ¿no? Un poco antiintuitivo sería el título, porque primero fue Schopenhauer y después Nietzsche, cronológicamente hablando. Pero, y recién, ya que estábamos hablando de Borges, bueno, recomiendo Kafka y sus precursores, un texto así de pequeño como La locura de los contemplativos de Nietzsche. Kafka y sus precursores, si no me equivoco se llama así el texto, en donde Borges expone una idea muy interesante, que tiene que ver con esto de ir de Nietzsche a Schopenhauer en vez de Schopenhauer a Nietzsche, sabiendo que Schopenhauer es el que influyó a Nietzsche. Pero me parece que no lo voy a expoliar. Kafka y sus precursores, es muy pequeño el texto y tiene que ver con eso. Lo dejo ahí porque si no ya es un montón. Gente hermosa del motivo es el poema. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo enorme a Melissa Grosso, que bueno, de alguna manera inspiró este video, ¿no? Así que nada, nos despedimos. No se olviden de Cambaceres, el club de fútbol argentino con más aguante del país, por lo menos. Abrazo grande, nos vemos en un próximo video. Adiós.